Verás, para mí existen dos tipos de límites a los que hacerle frente. Por un lado están los límites que nos limitan a la hora de hacer cosas o tomar decisiones o dar pasos al frente, y por el otro los límites que tienen que ver con el decir no, y pararle los pies a los demás. La relación que mantenemos con ambos suele ser poco sana, la verdad, pero hay maneras de gestionarlo mejor y eso es lo que quiero compartirte en este podcast. Verás, hace unos días y a raíz de una publicación mía en Instagram hicimos un directo con Miriam Díaz, que es terapeuta corporal e inspira movimiento, en el que hablábamos de todo esto, ¿no? Días después mi cabeza seguía reflexionando sobre este tema y por fin hoy he conseguido sintetizar todas esas ideas y ponerles un poco de orden. Así que si te apetece, hablemos de límites. Mira, yo lo que he aprendido, y esto lo he ido aprendiendo de a poco y en base a mucho varapalo, y justo fue este verano pasado que hice como un clic final, ¿no? Porque yo soy muy de leer y de adquirir muchos conocimientos, pero eso no vale si no hay una experiencia y un aprendizaje detrás, ¿verdad? Vale, pues igual para no hacerla larga me centro en la reflexión final, ya que el camino de cada uno recorre para llegar a la verdad es distinto e individual. La verdad no, la verdad es universal. Entonces, para mí hay una cosa muy extraña en todos los seres humanos y es que la mayoría vivimos aferrados, por un lado, a la creencia de que somos incapaces de hacer realidad nuestros sueños y por el otro, a la creencia de que los demás no nos tratan del todo bien o como creemos que merecemos, o que se sobrepasan, es decir, que se pasan de la raya. Bien, en la primera creencia, lo más interesante no es el tipo de creencia que es, sino que esta creencia es limitante, nos limita, nos impide, nos imposibilita, nos incapacita, ¿viste? Según la persona, la limitación vendrá en una u otra forma, pero todos tenemos pensamientos incrustados a nuestra estructura mental que nos dicen que lo que sea que cada uno quiera hacer, pues no es posible que vaya a ser real. O que si se consigue, te va a costar la vida poder hacerlo, ¿sí? Es o el imposible o el máximo esfuerzo y la máxima dificultad. Vale. Si te fijas de dónde viene esa voz que te dice ni lo intentes, querida, verás que viene de ti misma. Y esto es muy loco porque si lo miras bien, puedes ver que eres tú solita, con tu propio diálogo mental, la que te limitas a hacer tal o pascual. Un momento, no es que estemos todos locos y nos saboteemos conscientemente, ¿eh? No. Este tipo de limitación está fundamentada en el miedo, y el miedo es irracional y casi siempre es inconsciente. Cuando me refiero a miedo, lo hago en sus múltiples manifestaciones y de orígenes diversos. Así que para poder trascender esa creencia limitante y dar el paso de ir más allá de tus límites actuales, la clave estaría en ver cuál es el origen de ese miedo, ¿sí? Una vez puedes identificarlo, una vez puedes ponerle nombre, este pierde fuerza y tú misma te das cuenta de que, pues mira por dónde, no era tan fiera. Así, de este modo, ya no te da tanto miedo el dar ese primer paso que te va a acercar hacia tu sueño o tu intención. Ese primer paso que te permitirá cruzar tu propio límite mental, ¿sí? Igual, como del miedo hablé en otro podcast y de cómo dar un primer paso para pasar a la acción, también lo hablé en otro podcast, pues te invito a que si te interesa le eches una oreja cuando termine este. O bueno, cuando tú quieras, ¿no? ¿Qué coño te voy a decir yo? Entonces, sigamos. Me centro ahora en el tipo de límite que más nos cuesta establecer. El de ponerle límite a los demás y que aunque parezca que no, está muy relacionado con el primero, porque muchas veces no nos atrevemos a pasar nuestros propios límites por esto que ahora te voy a contar y que parece que nada tiene que ver con los demás, pero que en el fondo, y como todo, empieza en ti
y termina en ti y en nadie más. Vale, veamos. Uno de los aprendizajes que me llevo de este pasado verano es este. Yo, Elia, ¿no?, me he dado cuenta de que cada ser humano, o sea, tú, yo, todos, tenemos el derecho y la responsabilidad de decidir cómo queremos ser tratados en la vida. ¿Sí? Fíjate que no he dicho obligación, he dicho responsabilidad. Tú eres responsable de ti, al igual que yo lo soy de mí, y que tú o yo pretendamos que el otro se haga cargo de nosotros, ya sabemos que no va. Es la vía más fácil, sí, pero no funciona. ¿Por qué? Porque nadie más que tú puede hacerse responsable de ti. Así que es tu responsabilidad el establecer las bases de la comunicación y el trato que quieres tener con los demás. ¿Se entiende esto? Bueno, yo estoy segura de que sí que se entiende. Lo que no sé es si se está integrando lo que estoy diciendo o no. De todas formas, cuando yo digo que cada cual es responsable de sí mismo, no es un decir por decir, porque esto ya lo ha oído todo el mundo, ¿no? Es como ya lo tenemos muy oído. Lo digo con todo su sentido y con todo su significado completo. Y eso, si lo miras bien, comporta que aceptar esa responsabilidad exime totalmente al resto del mundo de su posible y potencial culpabilidad. Si tú asumes tu responsabilidad para contigo misma o para contigo mismo, el culpar a los demás o a las circunstancias de tus situaciones o de lo que te está ocurriendo se termina, ¿sí? Y cuando eso acaba, un nuevo espacio de conciencia se ilumina en ti. ¿Por qué? Pues porque nadie más que tú y lo que tú hagas o digas o no digas es tu responsabilidad. Entonces, ¿sabes por qué no sabemos ponerle límite a los demás? Porque de entrada no nos ponemos límites a nosotras mismas y además lo hacemos de un modo muy raro, así como versión contradicción. Te lo muestro con un ejemplo que se va a entender mejor, ya verás. Mira, yo era el típico caso de libro de mujer con problemitas para saber decir que no, ¿sí? Muy pocas veces en mi día a día, y esto lo vengo haciendo desde que soy chiquita, desde que soy una niña, me costaba mucho, o no lo hacía, o lo hacía muy pocas veces, el ponerle límites a la gente de mi alrededor. Y por alrededor entendemos primero mis padres, a mi hermano, a mis amigas, al resto de mi familia, luego a mis compañeras de clase en el bachillerato, en la universidad, a los jefes varios que haya podido tener. ¿Se entiende? Vale. Pues bien, cada vez que mi Elia interior cedía a algo que en verdad era que no, pero que yo igualmente lo hacía, pues había un trocito de mí que se iba por la pica. O sea, un trocito de mí significa un trocito de mi autoestima, ¿sí? Mi poca autoestima no me permitía darme cuenta de mi propio valor. O sea, era incapaz de reconocer mi valía como ser humano que soy, ¿sí? Por eso mismo, o sea, este es el motivo por el cual me resultaba muy simple o mucho más fácil el poner o el anteponer los deseos y las necesidades de los demás a las mías propias, por no saber marcar el límite de hasta aquí, o basta por hoy, o esto no, y esto es lo que yo sí quiero hacer, y esto es lo que a mí me apetece, o esto es lo que yo desearía. Vale, un inciso en este punto. Cuando me refiero a saber poner límites, me refiero a tener la capacidad de, mediante una comunicación asertiva, explicarle a tu interlocutor qué es lo que realmente quieres hacer, decir, o lo que sí o lo que no. Te pongo otro ejemplo. Ya no es mío, te puedes sentir identificada. Por ejemplo, estás terminando tu jornada laboral y te llama una clienta con una duda, ¿sí? Tú sabes que te va a tener al teléfono media hora, pero igual la atiendes y le respondes y dejas que te consuma esa media hora en la que tú tenías pensado hacer no sé qué otra cosa. O, por ejemplo, otro ejemplo diferente. Pongamos que le has rascado unos minutos al día para sacar tiempo para ti.
yo qué sé, para ir al gimnasio o para leer o para darte una sesión de belleza casera o lo que sea, ¿vale? Bien, pues de repente, ¿no? Así sin avisar, viene tu novio o tu marido o tu madre o te llama una amiga y te pide de ir a no sé dónde, a ver no sé qué cosa, porque te tiene que contar no sé qué historia que es muy importante y que te necesita. Y tú sabes que si vas, no vas a poder hacer lo que estabas haciendo o lo que ibas a hacer. ¿Vale? Bien. Puedes usar tu propio ejemplo porque estoy segura que ahora mismo tu mente te está trayendo el recuerdo mogollón de situaciones como esa. Vale. Que no te pueda el lado emocional de la cosa, sino que vamos a aprovechar esos recuerdos para ver realmente cómo es la situación. ¿Por qué? Porque a primera vista puede parecer que esas personas son egoístas y que no te tienen en cuenta o que no solo piensan en ellas y que no están pensando en lo que tú puedes estar haciendo o lo que... ¿Sí? Bien. Ese pensamiento es falso o no es completamente cierto. Yo no sé si esas personas son egoístas o no. Lo único que sé es que depende de ti, no de ellas, que tú estés de acuerdo o no con la propuesta que te están haciendo. En el primer ejemplo, de ti depende atender o no. Y si atiendes a tu clienta, me refiero, de ti depende emplazar a esa clienta al día siguiente o no. Es decir, la responsabilidad de proteger tu tiempo, tus horarios, tu espacio, tú lo que sea, es tuya. No es del otro. No podemos tirarle esa responsabilidad a la otra persona, ¿sí? El otro ya está suficientemente ocupado con su micropunto ombliguista. ¿Se entiende? Pues lo mismo con el novio, marido, o la madre, o la amiga de turno. Es tu responsabilidad el comunicar que estás en otra cosa y que esa cosa es necesaria e importante para ti. Eres tú quien te da prioridad a ti misma. Nunca esperes que sea el otro. O si es el otro, será el mismo caso que está, es como un espejo para ti, ¿sí? Porque estás repitiendo el mismo patrón o el mismo comportamiento de conducta que tú estás llevando a cabo. Dicho esto, ¿sabes qué pasa si no decimos lo que sentimos? ¿Sabes qué ocurre cuando nos callamos y cuando cedemos? Pues que esos límites propios van cediendo. Y no es porque el otro te esté avasallando. Hablamos de personas normales en condiciones normales. No es culpa del otro. Es que tú, tampoco es tu culpa, simplemente es que tú no te has respetado a ti misma en esa situación. No te has priorizado, no te has dado el valor que te debes y no te das, o no nos lo damos, vaya, porque no creemos merecerlo, porque en el fondo de nuestro ser, en nuestro subconsciente, creemos que no somos importantes y priorizamos los deseos y voluntades de terceros. Muchas veces lo hacemos por miedo a que nos dejen o por miedo a que no nos quieran, a que no nos acepten, a que nos vean como personas egoístas. Pero si te fijas de nuevo, verás que todos esos pensamientos, todas esas ideas, todas esas creencias provienen de tu mente. Tú realmente, a ciencia cierta, no sabes lo que la otra persona va a pensar, aunque damos por hecho que va a decir esto o aquello. Vale, pues mira, esto o aquello, el dar por hecho al otro, es un patrón. ¿Sí? Cuando esto ocurre, acabas de dar con un patrón de pensamiento y por lo tanto, y esto es la buena noticia, es que puedes deshacerlo. Cuando tú piensas que el otro va a responder negativamente ante tu reacción, es porque las pocas veces, porque ya tienes una experiencia previa, ¿sí? Y lo más probable es que el resultado de esa experiencia sea fruto de que cuando te has plantado, las pocas veces que lo hayas hecho y hayas sido firme, ha habido follón, ¿sí? Y como esto yo lo he vivido en carnes propias, te cuento mi ejemplo porque puede que te sirva de espejo. Mira, yo solía tener diálogos internos muy raros conmigo misma. Me convencía todo el tiempo de que lo mío podía postergarse para otro momento porque lo del otro siempre era más importante, ¿sí? Así que en mi cabeza resonaban constantemente frases tipo venga va, que no me cuesta nada.
o que no importa, o dale, si total no estoy haciendo nada importante, ¿sí? Bueno, estas y otras similares, ¿eh? Pues bien, mi patrón es que todas esas frases actuaban como gotitas en un vaso y llegaba un día X en el que por H o por B el vaso se rebalsaba y yo explotaba por los aires. ¿Sí? Una pelea o una discusión o cualquier cosa medio heavy que diera paso a gritos, lágrimas y desahogo absoluto. O sea, necesitaba una manera para canalizar todas esas pequeñas gotitas de agua que yo había permitido que se fueran metiendo dentro del vaso, porque al yo no tener esa autoestima trabajada, al yo no ponerme por delante de los demás, necesitaba ayudar, ¿no? Necesitaba anteponer las necesidades y los deseos de los demás a las mías propias para recibir ese reconocimiento que yo misma no me estaba dando. Pero claro, eso es una fórmula que no funciona, ¿no? Es algo interesado en el fondo, no es verdadero, no es auténtico. ¿Sí? Entonces, al final esa frustración la acabamos transformando en es que los demás no me respetan, es que los demás no me tienen en cuenta, es que los demás son unos egoístas. Y terminaba, al final del ciclo, ¿no? Llegaba a plantar cara así a lo bravo, a poner las cosas en su sitio y en mi vida mando yo, que sí, por un momento me permitía vaciar el vaso, pero no era la solución real, porque al momento siguiente, o al cabo de unos pocos momentos más allá, empezaba a repetirse de nuevo el mismo ciclo y el mismo patrón. No sé si te reconoces en esto o no, seguramente sí, bueno, creo yo, pero la cosa es que tras mucho sufrimiento, porque vivir así es al pedo, me cansé. Me cansé de que siempre me ocurriera lo mismo, me cansé de mí, me cansé de los demás y sobre todo me cansé de no saber cómo hacer para gestionar mejor este tipo de situaciones. Obviamente, el cambio que yo he vivido en mí no pasó de la noche a la mañana, sino que han sido una serie de clics, de hechos, de circunstancias y de situaciones las que me han permitido llegar a este nuevo enfoque en el que por fin no solo entiendo el porqué de este patrón, sino en dónde está su punto de disolución. Y esto es lo que te quiero compartir como para ir finalizando ya, ¿sí? Para mí, el punto está en darse cuenta de que a cada momento, en cada instante, frente a cada situación, en tus manos está la llave de tomar una u otra decisión. Al principio cuesta, pero tengo un truco. Una manera una manera muy buena de empezar a cambiar este patrón que nos impide ponerle los límites a los otros es observarse a una misma cuando estás en esa situación. ¿Qué no estás diciendo? ¿Qué te estás callando? ¿Cómo te estás sintiendo? Y ahí, cuando estés en ese punto, fíjate en la emoción que hay detrás. No te dejes engatusar por las palabras de tu mente porque te van a llevar al victimismo y a que te rindas y a que le vuelvas a echar la culpa de nuevo de todo a los demás, ¿vale? No. Fíjate en lo que sientes. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Dónde te duele? A mí, por ejemplo, me pasaba que se me hacía un nudo en la garganta y o bien me lo tragaba, y ojo, cuidado, porque no solo de comida se alimenta el hombre, y de ahí los problemas digestivos de mi panza, o bien los escupía con tanta virulencia que me rebotaban y al final el diálogo interior de mi mente me acababa ganando y yo me echaba a llorar sintiéndome triste e infravalorada. Pues bien, gracias a esta repetición excesiva de este patrón que te estaba contando, es que me harté y me puse manos a la obra y empecé a ver cómo yo podía hacer para cambiar esa situación. Y lo primero fue eso, observarme, ver cómo yo me trataba a mí misma y cómo eso servía de marco de referencia a cómo los demás podían tratarme. Así que tras descubrir mi propio maltrato, empecé a tratarme bien, a tratarme mejor. Y eso sirvió para enseñarle a los demás la manera de tratar conmigo.
Te repito que esto no fue o no está siendo por ciencia infusa, ¿eh? He practicado mucho la asertividad y la comunicación positiva y he aprendido a integrarlo en mi vida de forma constante, porque también he entendido que lo cortés no quita lo valiente y que no hace falta montar una guerra para decirle a alguien no. De la asertividad ya hablamos en otro vídeo, porque esto de expresarse con firmeza y educación es muy importante, pero necesita un poquito de práctica. La onda, pues, y con esto termino, es apagar el piloto automático cada vez que se pueda y en esos instantes de no mente, meditar sobre las situaciones, sobre las personas y los motivos con los que o por los que no podemos o no sabemos ponerle límites a los demás. Si sigues el hilo que te he propuesto, podrás descubrir el patrón que hay detrás, darte cuenta de que en verdad eres tú quien tienes las riendas y que solo depende de ti y de tu asertividad el empezar a cambiar. Al principio será así, lo tendrás que analizar a posteriori, ¿sí? Pero una vez comiences a verlo, podrás darte cuenta en ese mismo momento, o sea, en el mismo momento en que esa situación está sucediendo. Y ahí o así es que podrás empezar a practicar en vivo y en directo. Y con esta práctica es que aprenderás de verdad. Sí, porque de nada, te repito otra vez, que de nada sirven estos audios si tú no te pones a hacerlo. Y sí, las primeras veces no te saldrá. Seguramente caerás otra vez en el mismo patrón, pero una vez hayas pasado por eso, te pararás, capaz que te acuerdas de estas palabras o del método este de verte, de observarte, de tirar del hilo y de llegar hasta la raíz del origen de ese pensamiento que te ha llevado hasta esa discusión, hasta ese hartazgo, ¿sí? Y a medida que lo vayas practicando y vayas ampliando tu conciencia, cada vez te costará menos y lo harás de una forma más natural, hasta que seguramente llegue el día en el que ya no te va a resultar algo impostado, ya no tendrás que analizarlo a posteriori, sino que podrás estar viéndolo en ese mismo momento y algo en ti, te darás cuenta de que algo en ti ha cambiado. Y en esa transformación ya no verás esa situación igual, ya no la verás del mismo modo. Y si vas un paso más allá, puede que incluso llegue el día en que no necesites ponerle límites a los demás, porque estos demás se darán cuenta de que algo en ti ya no es igual. ¿Sí? Tiempo al tiempo y práctica a la práctica, claro está. Así que nada más, con estas palabras me despido por hoy. Espero que el podcast te haya gustado y te haya servido para tener unas pautas sobre cómo hacer en estos casos. Te recuerdo también que enlazado con este audio tienes 2 más, ¿sí? El del miedo y el de cómo dar un primer paso. Y si tú quieres compartirme tu propia experiencia, pues para mí será un gustazo. Puedes hacerlo sin ningún problema en la zona de comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes que puedes compartirlo o simplemente darme un like. Pues nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos leemos o nos escuchamos en breve. Gracias.